Vamos a tener ahora la conferencia del ingeniero Oldemar Menéndez sobre la importancia de los agregados en la construcción de pavimentos. El ingeniero Menéndez es ingeniero mecánico, con especialidad en procesos minerales y materia administración de empresas del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, en México, con 30 años de experiencia en la industria de producción de agregados. Actualmente trabaja en Betson desde hace 25 años, donde se ha desempeñado como gerente regional de servicio y aplicación de equipos, desarrollo de proyectos, desarrollo de canales de distribución. Y en los últimos años ha sido director regional de ventas en México y Centroamérica, en donde además lideró varios proyectos de arena manufacturada en aplicaciones diversas. Y utilizando distintas tecnologías y soluciones, y actualmente es el gerente de desarrollo de tecnología y soluciones integrales para la producción de arena manufacturada a nivel global con base en Francia. Con ustedes dejo al ingeniero Oldemar Menéndez. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches y gracias por la oportunidad. El tema a tratar, como lo menciona, es la importancia de los agregados en la construcción de pavimentos. Conocemos que los elementos principales en el diseño de mezcla asfáltica es el bitumen, los agregados, el filler y los aditivos. Tomando como ejemplo una muestra aleatoria, una muestra para presentar aquí, vemos que en volumen 6% del volumen total en la mezcla lo llena el asfalto, mientras que más del 88% son los agregados. Por lo tanto, es de suma importancia conocer y analizar el tema de la calidad de los agregados, porque la calidad de los agregados nos va a influenciar enormemente en el consumo de asfalto. En costo, como podemos ver aquí, el asfalto representa prácticamente igual para este ejemplo, para este caso, que el agregado. Entonces, definitivamente, si podemos tener una muy buena calidad de agregados, sobre todo en el agregado fino, que es donde tenemos el control de los espacios vacíos en la mezcla, podemos tener también ahorros en el consumo de asfalto. En todas las curvas granulométricas de mezcla asfáltica, vamos a ver siempre una predominancia del agregado fino, especialmente abajo de la malla número 4 y de la malla número 8. Por lo tanto, es sumamente importante poner más atención al agregado fino. El agregado grueso, pues, hay muchas formas de poder llegar a tener buen agregado grueso, pero el agregado fino realmente, si queremos tenerlo en las proporciones que demandan las diferentes especificaciones, es más complejo, requiere más proceso, más trituración y también seleccionar muy bien la configuración del circuito de trituración. Entonces, dentro de los requerimientos, pues sale la duda de la arena. ¿Por qué manufacturar arena? En base a hoy en día la disponibilidad de las arenas naturales cada vez es más escaso. Los costos de transporte de este producto también cada vez son mayores. Tenemos el asunto del impacto ambiental. La calidad de las arenas naturales no es constante, varía muchísimo de acuerdo a las condiciones del sitio de explotación. En muchas plantas de trituración se produce finos que no cumplen con ninguna especificación. Por lo tanto, estos finos deben ser reprocesados, retratados
para que puedan cumplir algún tipo de especificación, sobre todo en arena asfáltica. También en muchas plantas se producen muchos materiales que no tienen demanda de mercado o que, de acuerdo a la demanda del proyecto, tienen un mayor volumen y deben ser reprocesados para obtener un producto que sea vendible o que sí esté demandando el proyecto, como es el caso de la arena triturada, de los finos para la mezcla. También en la planta, los ingenieros de planta quieren que las materias primas tengan una calidad constante. Ellos no quieren estar rediseñando mezcla ni estar cambiando su mezcla por problemas con la calidad de las materias primas. Entonces aquí es sumamente importante que la calidad del agregado sea siempre constante. Y hoy en día tenemos nuevas tecnologías, tenemos equipos que nos permiten reprocesar materiales para lograr las arenas trituradas de acuerdo a las proporciones y las especificaciones que demandan las nuevas normativas. Entonces, la calidad de la arena, ¿qué características debe de tener? Lo más importante es que tenga una curva continua, o sea, una especificación, que llene esa especificación, que la forma del material sea una forma cúbica. Para el concreto realmente se busca que sea más cúbica, redondeada la partícula. Para el asfalto se requiere que realmente sea una partícula de forma angular. La textura es sumamente importante para varios factores, pero principalmente para la adherencia. Que esté libre el material de partículas inertes, que son nocivas al producto final, y que tenga baja absorción tanto de agua como de asfalto. La forma de la partícula, definitivamente se debe evitar que haya partículas lajeadas en el agregado, ya que estas influyen en un mal desempeño del producto. Nos ocasionan degradación cuando se aplica carga a la mezcla, segregación al momento de preparar la mezcla y nos da también problemas con el acabado. Nos implica alta demanda de agua en el concreto y alta demanda de asfalto, porque genera mucho espacio vacío. También siempre hay una mayor demanda de material cementante cuando hay presencia de estas partículas. El agregado cúbico no. Por otro lado, estos productos nos dan un excelente desempeño, reducen la demanda de material cementante, nos da mayor resistencia a la compresión, a la degradación y a la flexión del producto. Entonces, en la fabricación de arenas, el agregado fino, normalmente en las plantas se produce abajo de la malla de 1/4. Y esto es influenciado por el tipo de roca, la fuente, las normas, las especificaciones que haya que cumplir, el uso final del producto y desde luego la demanda del proyecto o el mercado. El proceso de trituración y cribado idealmente debe de llevar algo de automatización para que también sea continuo y la calidad de los agregados sea continua, pero es muy influenciado por el diseño, la configuración de la planta, por el módulo de finura que se busca en la arena, por el control de partículas de ultrafinos abajo de la malla 200, por el factor de forma de partícula que también se busque, si va a ser un proceso húmedo o seco para el control de estos ultrafinos y desde luego el monto de la inversión del proyecto. Entonces, tenemos normas ya establecidas para arenas manufacturadas. En el concreto, la norma más utilizada es la C33. De aquí se deriva una serie de normativas locales de muchos países. Vemos que tenemos un límite inferior y un límite superior y que hay una predominancia
de la malla 2.4 milímetros. Como pueden ver aquí, todo inicia a partir de la malla 2.4 milímetros. Quiere decir que cuando se diseña un proceso de trituración y cribado, debe ser enfocado a partir de esa malla, de la malla 2.4 milímetros. No de la malla número 4 ni de las mallas superiores. Siempre debe ser a partir de la malla dominante. En el caso de la especificación para asfalto, en base a la ASTM, la 1037, vemos también aquí que hay una predominancia de la 2.4. Sin embargo, los límites son mayores. Aquí la curva es más noble en cuanto a los límites para poder llegar a cumplir con la norma. Pero siempre tomando en cuenta eso, la malla dominante al momento de hacer la proyección de la planta de trituración. Y en todas las normas, en todas las mezclas, vamos a ver siempre que entre la malla número 4 y la malla 2.5, al momento que cortamos el agregado grueso, se nos vuelve realmente una planta de producción de agregado fino de muy alta especificación. Por lo tanto, es esa parte de la generación de arenas de agregado fino la que hay que tomar más en cuenta en el diseño de las plantas de trituración para arenas. Vemos también que en diferentes mezclas, lo más importante es las consideraciones abajo de la malla número 4, donde la textura del agregado es sumamente importante, el factor de forma también. Pero ¿qué sucede? Abajo de la malla número 4 es muy difícil medir el factor de forma. No se mide como se mide en el agregado grueso. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Realmente la calidad de esos finos, de ese agregado fino, y su factor de forma y cómo medirlo. Entonces, la angularidad en la arena asfáltica, como pueden ver aquí, es sumamente importante. Es un factor que se debe tomar muy en cuenta al momento de proyectar, de hacer un diseño de un proceso de trituración para arena fina. Dentro de las propiedades y especificaciones, nosotros tenemos opciones para poder lograr llegar a esa arena, a esa calidad de arena, como la trituración por impacto, tenemos la compresión y tenemos la atrición. Cuando se buscan arenas trituradas de mucha angularidad, como es el caso del asfalto, el mejor proceso para lograr este tipo de arenas es la atrición. Donde tienes una atrición fuerte entre partículas, se logra una arena más angular, cúbica, pero angular. En la trituración por impacto, dependiendo del tipo de trituración que se dé, puede ser más cúbica, redondeada, que no es bueno en este tipo de productos. Con esto, vemos que son 4 factores determinantes principalmente para la calidad de una arena triturada. El factor de forma, el módulo de finura, la consistencia granulométrica y la presencia de ultrafinos abajo de la malla 200. Y cada una de estas características va asociada al proceso de trituración en una función, lo cual se debe de tomar en cuenta al momento del diseño de la planta. Otro factor importantísimo es la criba, la máquina donde se va a clasificar la arena. Debe realmente de escogerse muy bien, que sea muy flexible a los tipos de medios de cribado que se puedan adaptar a esa máquina, a que la máquina sea configurable fácilmente y que realmente sea de alta eficiencia para lograr maximizar la capacidad del proceso y la calidad del producto. Entonces, de aquí tenemos consideraciones hacia el diseño del proceso, donde buscamos realmente cuáles son los requerimientos de esa arena.
la capacidad, desde luego, del diseño, capacidad nominal y de diseño del proceso, el uso final que va a tener ese producto, el tamaño máximo que se debe de considerar, el módulo de finura o el equivalente de arena en muchos casos, la curva granulométrica y las tolerancias dentro de esa curva, si va a ir mezclada con arena natural en algunos casos como correctivo, el factor de forma que se busca, que se requiere, y qué tratamiento se debe de considerar al final del proceso. El diseño de la planta de trituración para producir, sobre todo el agregado fino, es una solución a una necesidad del cliente, a una necesidad del usuario. Entonces debemos de buscar cumplir con los requisitos de ese cliente, de ese proceso, de ese proyecto, el cual debe ser sumamente flexible para que cualquier variación que demande el proyecto la podamos cumplir. La curva de alimentación puede cambiar, depende del yacimiento, depende de cómo se mueve en el yacimiento de la zona del río donde se está haciendo la explotación. Las propiedades de los materiales también cambian, mudan mucho en los yacimientos. Las especificaciones del proyecto y del mercado también cambian. Y cuando hacemos un diseño, normalmente los cálculos, inclusive los simuladores de proceso, no son exactos al 100%. Por lo tanto, entre más precisa sea la información que se utiliza para lograr el diseño del proyecto, menos va a ser el margen de error. Hay que tener aquí en cuenta si va a haber las mezclas de productos o combinaciones de arenas, realmente contemplarlas en el diseño, porque muchas veces para esto se requiere más equipo. Es bueno siempre saber a qué nos estamos enfrentando con respecto al material, la fuente del material. Idealmente hacer pruebas de dureza, hacer pruebas de abrasividad, ver cómo se va a comportar la curva de alimentación al proceso, qué tanto nos va a afectar, si muy fino, si muy grueso en el tiempo, para con esto determinar el tipo de trituración, el tipo de trituradora y la configuración de esas trituradoras y qué tantas etapas de trituración se van a requerir. El costo del agregado se ve sumamente afectado por una mala elección de la trituradora si no se conocen las propiedades del material que se va a triturar. También la demanda de energía es muy importante aquí. De lo contrario, vamos a utilizar muchos equipos o equipos muy grandes o equipos que demandan mucha energía si no se selecciona en base a el material. Una cosa importante aquí es que los contratistas, pues, al moverse de un proyecto a otro, enfrentan diversos tipos de fuentes de material. Aquí lo importante es que las trituradoras que se consideren siempre sean, entre comillas, más universales a cualquier tipo de material que se vaya a encontrar en los yacimientos, en los diversos yacimientos, para que realmente sea eficiente y costo efectivo y se tenga una calidad homogénea. Los costos de mantenimiento, los tiempos muertos por mantenimiento y la eficacia del proceso también dependen mucho de eso, del tipo de material que se va a alimentar, mucho del entrenamiento, el expertise de las personas y del tipo de máquina que se va a escoger. En muchos casos se busca producir arenas, pero estas arenas no cumplen con la finura que se requiere. Entonces, muchas veces hay que recribar esas arenas, hay que separar la parte gruesa de la arena y remolerla. Y si se usa la máquina equivocado para eso, se tienen muchos problemas, la disponibilidad es muy baja, la eficiencia es muy baja también. Entonces, se debe considerar muy bien cuando los agregados realmente son muy finos o se requiere agregado muy fino, tener la opción de poder retriturar estos materiales. ¿Cómo se logra esto? Normalmente con una criba y teniendo una compuerta que nos permita derivación de material hacia un equipo que permita remoler esas partículas más gruesas y conseguir esos módulos de finura, que muchas veces también van a requerir una separación extra, ya sea por vía seca o vía húmeda, de esos ultrafinos para lograr la graduación requerida. Conforme más
se retrituren estas partículas gruesas, podemos ver aquí que el comportamiento a partir de la malla 2 milímetros también se vuelve mucho más fina la granulometría, se vuelve más dentro de la especificación. De aquí pasamos entonces a cómo seleccionar el equipo de titulación. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para seleccionar el equipo? Bueno, lo primero es qué buscan los clientes de ese producto, de esa arena manufacturada. Ya vimos que todos buscan un factor de forma, una granulometría continua, la presencia de malla 200 más o menos dentro de una especificación y un módulo de finura de esa arena. Entonces, aquí es muy importante la selección de las máquinas, las etapas que se van a requerir, el proceso de tratamiento de las arenas y el proceso de trituración. Porque con esto vamos a tener gastos operativos y un costo por tonelada más bajo. ¿Cuál es la mejor trituradora para producir arena? Bueno, pues depende del punto de vista y también de la necesidad y a qué nos enfrentamos. Para el cliente, él necesita que esté dentro de un presupuesto que realmente le solucione su problema, que la máquina esté disponible, que se pueda poner a funcionar lo antes posible de acuerdo a la demanda del proyecto, que sea un equipo confiable, un equipo realmente de alta disponibilidad, que cuente con apoyo local y el mejor apoyo tanto de capacitación de personal como de soporte al producto, y que su costo por tonelada sea bajo. Aquí interviene el distribuidor en la parte de apoyo al cliente, en que tenga la disponibilidad de ese equipo realmente más baja, la solución a ese problema del cliente, que realmente la máquina vaya a solucionarlo en forma rápida y sencilla, que sea asequible para el cliente y que pueda tener todo el apoyo de capacitación para ese proyecto. Desde el punto de vista técnico, se busca que la máquina sea capaz de procesar el material al cual el cliente tiene como yacimiento, que si se va a hacer arena un poco más gruesa, bueno, que el volumen sea el mayor. Si es arena más fina, bueno, entonces que la calidad sea la óptima. Si es roca muy dura, muy abrasiva, bueno, que el equipo se escoja realmente para esa aplicación, que tenga la capacidad energética y el menor tiempo muerto por el cambio de elementos de desgaste. Si es roca blanda o no abrasiva, bueno, entonces ¿qué se debe de considerar para que el equipo sea del mayor rendimiento posible y el menor tiempo muerto por mantenimiento? Y si se va a requerir realmente un control de los ultrafinos o no. En el caso de los vendedores, pues siempre que sea la mejor solución para el cliente y desde luego la más sencilla de vender, la más práctica para el cliente. Hay muchas combinaciones entonces, de acuerdo a si es roca blanda no abrasiva, si es roca dura o de baja abrasión, o si es roca blanda y abrasiva, que se presenta en algunos casos, o si es roca dura y abrasiva. Entonces, cada uno de estos casos puede tener una diferente combinación de equipos de trituración para lograr el objetivo buscado por el cliente. Y cuando tenemos este caso de la roca dura y abrasiva, diría yo que aquí es el caso más universal que puede aplicar después a cualquier tipo de material, donde una trituradora normalmente primaria de quijadas, una trituradora de cono, un triturador de impacto vertical, roca sobre roca, y una trituradora de rodillos serían las que más aplican aquí, de forma que sean para un contratista el equipo más versátil y que pueda procesar cualquier tipo de material. Este es el circuito característico de reproceso de materiales para lograr arena triturada, donde tenemos una tolva de alimentación, un molino que puede ser impacto vertical, que puede ser de trituradora de cono y que puede ser también una trituradora de rodillos de alta presión, de presión constante. Esta es una tecnología nueva que salió al mercado hará unos 5 años, con la cual se consigue una excelente calidad de arena, especialmente arena con alta cubicidad y angularidad.
Tenemos una criba que puede ser de acuerdo al proceso, debe ser bien escogida como hablamos, puede ser horizontal, si es una máquina que va a requerir portabilidad, puede ser inclinada, puede ser horizontal para proceso húmedo. Entonces aquí se debe de escoger muy bien qué máquina va a ser la que corresponde al proceso en términos de área y medios de cribado. Y siempre considerar una válvula que nos permita remoler la parte gruesa de las arenas para poder tener un buen control de finura de la arena. La trituradora de impacto vertical se utiliza muchísimo en este tipo de aplicaciones. En asfaltos se usa más o se recomienda más la trituradora de impacto vertical con yunques, o sea, roca sobre metal, por la angularidad que se requiere. Sin embargo, en ciertos materiales muy abrasivos es prohibitiva por su costo y tanto tiempo de paros que la máquina tiene por el cambio de elementos de desgaste. Entonces hay que tener aquí un criterio de selección, además de que esta trituradora, como para poder hacer una arena fina, requiere alta velocidad, ella genera mucho material pasante en la malla 200. Entonces a veces se nos vuelve un problema. La trituradora de cono es una máquina también que puede ser muy versátil en ciertas aplicaciones como terciaria o cuaternaria en manufactura de arenas trituradas, pero requiere ciertos cuidados, es muy sensible a la humedad y tiene que ser muy bien configurada para lograr una arena con buen módulo de finura y con partículas realmente angulares, que no nos genere partículas planas y alargadas. Por eso debe de ser una trituradora de velocidad alta y de alto, que llamamos nosotros puntos de pivote, de forma que haya una trituración entre partículas y no metal con roca, para lograr esas especificaciones. La nueva tecnología de esta trituradora HRC, que es un rodillo de presión constante, pero a muy alta presión. Esta máquina funciona por pura atrición de roca sobre roca y genera una arena sumamente cúbica de una angularidad muy buena, y es una máquina que tiene muy buen rendimiento en términos de desgaste y de energéticos. Tiene muy buen rendimiento. Ya haciendo un resumen de esto, vemos que para instalación, la trituradora de impacto vertical es sumamente sencilla de instalar, sencilla de mantenimiento. Para tamaño de alimentación, la trituradora más noble en generación de arenas de este tipo es la de cono, cuando se requiere mayor índice de reducción. Cuando hay humedad en el material, la mejor máquina definitivamente es la trituradora de rodillos de alta presión. Realmente esta máquina no es sensible a la humedad, la hemos probado inclusive a la salida de sistemas de lavado de materiales, y funciona excelentemente bien. Cuando hay mucho fino en la alimentación, la trituradora de rodillos también tiene muy buen comportamiento, así como la trituradora de impacto vertical. En los conos hay que tener cuidado con esto, hay que graduar esos finos, hay que realmente tener control. De lo contrario, la máquina sufre mucho y se daña muy fácilmente. Cuando tenemos alimentaciones abajo de 19 milímetros, 20 milímetros, con gran proporción en 3/8 o 1/4, también la trituradora de rodillos de alta presión se comporta mucho mejor comparado a una de cono o la trituradora de impacto vertical. La trituradora de impacto vertical requiere, para moler en esta zona, requiere mucha velocidad, mucha energía y no es eficiente comparado a un triturador de rodillos. Cuando el material es grueso, el cono es cuando mejor se desempeña y realmente tiene muy buena fuerza de trituración y muy buen rendimiento. En rango de reducción, la trituradora de rodillos es la que realmente nos da un excelente rango de reducción con material de alta cubicidad, de alta calidad. El cono sería la máquina que le sigue en esa característica.
en términos de cubicidad, pero angularidad, cubicidad y angularidad que relaciona estas dos características. Por ejemplo, en el concreto, la trituradora de impacto vertical es la que da la mejor cubicidad, pero cuando ya hablamos de cubicidad, angularidad, nos vamos a la trituradora de rodillos HRC. En la generación de ultrafinos, el HRC es la que menos ultrafinos genera en este tipo de aplicaciones. Comparando, digamos, similar material de alimentación, similares características y granulometrías similares. En eficiencia energética, el molino de rodillos es la máquina más eficiente energéticamente, seguida del cono. El BSI sufre más en esta zona porque genera mucha carga circulante. Y en términos de desgaste, también la trituradora más noble es la trituradora de rodillos, seguida de la trituradora de cono, o podría también la trituradora autógena roca sobre roca, que es más noble al desgaste, pero con ciertas limitaciones con respecto a los otros factores. Y en términos de inversión, la trituradora de impacto vertical es la trituradora de menor inversión, seguida del cono, y el HRC es la de mayor inversión. Entonces, todo va a depender aquí de la aplicación y el requerimiento del cliente y la calidad del producto buscado. Con estos gráficos, aquí lo que se busca es, de acuerdo a la combinación, diferentes combinaciones de factores, ubicar las trituradoras que mejor aplican a cada situación. Y cada una de ellas, su producto, en este gráfico, se muestra aquí como el área ideal donde debe de estar, cómo se mide una arena de buena cubicidad. Y el punto de comparación, el punto de partida son las trituradoras de impacto vertical autógenas, roca sobre roca. A partir de ahí se proyecta cómo se comportan las demás arenas de los demás equipos para determinar si realmente ese factor de cubicidad está dentro de un parámetro o no, ya sea en arenas gruesas o arenas finas. ¿Cómo se mide esto? Se mide a través de un cono, la fluidez de un cono que ahorita les explico. Entonces, en base a el tiempo de fluidez a través de ese cono, es donde se caracteriza cómo se califica la arena. Y la arena asfáltica, curiosamente, es en esta zona donde se busca que esté un poquito más alejado de esta zona de la cubicidad, redondez. Más hacia acá es donde se busca que esté la arena asfáltica. Entonces, cada equipo aquí se clasifica de acuerdo a la generación de esos productos. Luego tenemos, como ya mencioné, la parte del cribado. Cuando podemos tener la mejor trituradora, podemos tener el mejor circuito, la trituradora más de última tecnología, pero si no se tiene un buen sistema de cribado, una buena clasificación, una clasificación eficiente, el proceso va a ser ineficiente y va a ser también muy ineficaz en cuestión de costos. Cuando hablamos de las trituradoras, de las diferentes trituradoras, si consideramos la misma alimentación y el mismo tipo de material que se alimenta, vemos en este gráfico que en la malla 2.4, la trituradora de rodillos realmente es la máquina que nos da el mayor porcentaje de material pasante la malla 2.4, seguido de la trituradora de cono y luego la trituradora de impacto vertical. Vean que hay una zona aquí, una gran diferencia. Esto significa energía, esto significa menos carga circulante, significa menos desgaste de la máquina. Entonces, esto es muy importante considerarlo a la hora de hacer selección de equipos de acuerdo a el proyecto que se requiere y la calidad de material que se busque. Aquí podemos ver la comparación donde definitivamente la trituradora HRC es la que más produce, o sea, en una pasada producto final neto con un menor consumo de energía kilowatt hora por tonelada para lograr esa producción, comparado a las demás máquinas
buscando producir el mismo producto. Entonces vean que hay una gran diferencia aquí en la trituradora de rodillos con respecto a las demás tecnologías, su eficiencia y costo por tonelada, energía consumida. En promedio también los ultrafinos, que en muchos proyectos es muy problemático, en otros proyectos se requieren diferentes graduaciones, pero la trituradora de cono normalmente de alta velocidad nos genera entre un 8 a un 15%. Esto es promedio, esto no es realmente fijo. La trituradora HR entre un 5 y un 15%. Y la trituradora de impacto vertical, aquí sí se puede ir hasta un 24 a 28%. Entonces, esto es algo también a considerarse cuando se busca elegir la trituradora. Aquí vemos lo que les decía, el cono de medir la cubicidad de la arena, se llama el cono de fluidez. Este es el parámetro, este es el gráfico que se traza para marcar dónde se debe de ubicar una arena de buena calidad en este espectro. ¿Y qué se busca aquí en cada una de las trituradoras, ¿no? Donde, ¿qué pasa con el BSI? Sí, pues produce la mejor calidad de arenas, pero normalmente tiene una carencia de ciertas mallas en ciertas zonas de la curva de producto. Entonces, aquí es muy importante no solamente guiarse por el factor de forma, sino que realmente también se cumpla con la curva de especificación que se está buscando. En las trituradoras, por ejemplo, aquí cada tecnología también vemos que la arena asfáltica le busca más hacia este lado, dependiendo también de qué especificación de mezcla se esté hablando. Pero vean que en el gráfico buscamos estar en esta zona. Y la razón de esto es porque aquí es la zona de redondez más hacia la arena de concreto y aquí es la zona más de arena angular, más cúbica, más cuadrada. Por lo tanto, el tiempo de fluidez es mayor. Pero esa es la forma en que se clasifica la calidad o la característica del factor de forma de las arenas. En muchas plantas de trituración, pues en la gran mayoría, los clientes inician con 2 etapas de trituración, tienen que expandirse a una tercera etapa, como fue el caso con este cliente acá, donde ya diversifica su producción de arenas para concreto y arenas asfálticas. El cliente agregó una trituradora de impacto vertical, con lo cual resolvió el problema del factor de forma y de la producción de arenas de agregado fino, pero también los excedentes que él tenía aquí de material redondo proveniente del río y que no podía ser utilizado ni comercializado. Con una trituradora de rodillos, el cliente pudo lograr también una arena de alta especificación y un sello también de muy buena cubicidad para su demanda. Este otro caso aquí también, el cliente tenía 3 etapas de trituración, pero los finos que producía, por la naturaleza del proceso y del material de alimentación, estos finos eran sumamente lajeados, no tenían mercado, no tenían quien consumiera esos finos. A través de esta trituradora en circuito abierto se logró corregir esa arena, se volvió cúbica, se volvió una arena graduada. Inclusive el cliente hace mezclas con un yacimiento que tiene de arenas naturales para los diferentes tipos de concreto que él produce y resolvió su problema de tener, que le ocasionaba un serio problema. Aquí también, este es otro ejemplo, ¿no? Donde el cliente inicia con 2 etapas de trituración y estos finos también tenían serio problema de no comercializar los finos y de un exceso de sello. El cliente no podía vender el sello, el material de entre 4.5 milímetros y 12 milímetros. Con un BSI resolvió el problema del factor de forma y comenzó a generar finos. Pero también tuvo aquí un problema de algunos excedentes y que la arena era demasiado redondeada, por lo tanto tuvo que adicionar esta máquina al proceso para que esa arena fuera más cúbica
y no tener excedentes de productos, resolvió su problema. Y luego el cliente, ante la mayor demanda, él no adicionó ni otra trituradora de rodillos ni otra de impacto vertical, adicionó un cono de alta velocidad, y con eso, con la combinación de las tres arenas, nos dice él que con esto él consigue satisfacer la demanda de cualquier proyecto, de cualquier calidad de arena, de cualquier especificación, y tiene muy buena salida de todos sus productos. Hoy en día también la otra necesidad que se generó fue un control del malla 200, arenas que no requieren control de malla 200 y aquellas que sí lo requieren. Nos dice este cliente que lo que él nota es que cuando se retira el malla 200 de las arenas, se vuelve complicado el acabado del producto. Entonces, que por ese motivo él adiciona aquí un control de malla 200 para aquellos productos que lo requieren. En la separación de ultrafinos tenemos el aeroclasificador, que esta es la máquina que nos da una clasificación en seco, donde se pueden extraer los ultrafinos de la mezcla de arenas. Aquí lo que se hace es que se alimenta el material a través del equipo, se alimenta una corriente de aire primaria y una corriente de aire secundaria. El aire se lleva los ultrafinos y por acá sale el material, por gravedad sale el material grueso ya limpio. Entonces, esta máquina es una máquina muy eficiente, muy sencilla y trabaja muy bien en todo tipo de material. Sobre todo cuando hay una cantidad muy alta de ultrafinos en la arena. El equipo es sumamente sencillo. Aquí pueden ver la animación, la alimentación del material, la corriente de aire primario, la corriente de aire secundario. Hay dampers que controlan estos flujos de aire, y a través de estos dampers es que se produce la remoción de los ultrafinos y el control granulométrico. Aquí podemos ver el circuito completo, donde un ventilador genera presión negativa en el sistema, y al extraer el aire pasa por la casa de filtros. Aquí se extrae el ultrafino y aquí queda el material ya limpio. Esta es una forma muy eficiente de extraer esos ultrafinos, y este material en algunos casos puede ser utilizado como filler. En este ejemplo pueden ver una arena que se alimentaba al proceso con 24.4% pasante la malla 200. Y a través del aeroclasificador se redujo. Aquí hubo 3 ajustes que se hicieron al equipo a 1.4, 1.5 y 5.5% de presencia de ultrafinos en la arena. Y el material removido, ustedes pueden ver que en un caso el 68%, en otro el 73% y en otro el 82%. De esos ultrafinos pasaba la malla 200 con un porcentaje de material grueso hasta 2.5 milímetros. O sea que es una máquina realmente muy eficiente cuando se trata de remover los ultrafinos en la arena. Hay varios modelos, varias capacidades, varias potencias. Inclusive este modelo aquí se está buscando que sea montado en chasis, que sea portátil especialmente para contratistas, porque realmente es un equipo que ayuda muchísimo en este proceso. Luego existe el proceso húmedo. Es un proceso más complejo, es de mayor inversión, y el problema más grave aquí es el recurso que se utiliza, que es el agua. Consumen mucha agua estos procesos, y el agua genera un problema ambiental. En algunos países es muy caro el utilizar el agua para este tipo de procesos. Casi siempre lo que se busca es que sea una máquina sencilla para remover estos ultrafinos, pero vuelve las arenas demasiado gruesas, las saca de especificación
y eso se vuelve muy caro. Tanto este tipo de equipo como este hace que sí es una máquina sencilla y sí funciona, pero hace que el producto se vuelva muy grueso y ocasiona un problema al cliente. Ya las máquinas más sofisticadas sí nos ayudan más a recuperar, a perder menos finos buenos en la arena, pero ya son equipos más complejos, requieren más mantenimiento, requieren más, son más sofisticados, pero también con un muy alto consumo de agua. Y el otro problema es que una vez que la arena es lavada, la arena retiene mucha agua y se pierde muchísima arena por el simple hecho de el escurrimiento del agua de esa arena. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero les sea de utilidad. Estoy abierto y a disposición para consultas, para cualquier pregunta que tengan. Y con mucho gusto voy a buscar poderles apoyar con la información requerida. Muchas gracias por su tiempo y por la atención prestada.